bendiga. Ahora estamos grabando este culto desde aquí, desde las instalaciones del templo, para que no nos olvidemos, ¿verdad?, cómo es el templo. Yo estoy seguro que algunos ya ni se acuerdan, ¿verdad? Pero como pueden ver en las imágenes, ahí están las sillas, hermanos, esperándonos a que abramos nuevamente este templo y empecemos a glorificar a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Isaías, capítulo número 41. Isaías 41. Y vamos a hacer esta lectura de los versos 1 al 20. Versículos 1 al 20 del libro de Isaías, capítulo 41. Le vamos a dedicar este tiempo a nuestro Dios, hermanos. Hoy es domingo. Hoy nos toca Santa Cena, de celebrar y recordar que algún día otra vez el Señor va a venir por nosotros. Ya está cerca. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero su venida se aproxima, hermanos. Les invito a que vayamos a la Biblia y leamos juntos esta porción de su palabra. Dice: escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por camino, por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alzaba un martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, y serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, el que te redó. He aquí que yo he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y las molerás, y collados reducirás a tabla. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscarán las aguas, y no las hay. Seca está la sed su lengua, yo Jehová los cuidé. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y hojas juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo crió. Mira, hermano, lo que dice el versículo número 10, y yo creo que todos nosotros lo sabemos, este hermoso texto que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, hermanos. Y con esa promesa, hermanos, que tenemos aquí escrita en la palabra de Dios, les invito a cerrar sus ojos, inclinar sus rostros y dedicar, hermanos, este tiempo a nuestro Dios, este hermoso domingo, el primer domingo del mes de julio, hermanos. De acuerdo a lo que nos dicen las autoridades, pues al parecer intentan ya que empiecen a abrir algunos templos,
pero nosotros vamos a esperar a que las autoridades lo confirmen y entre tanto vamos a estar desde casa deleitándonos en estos cultos que son para honra y gloria de nuestro Dios. Oremos, hermanos, desde casa. Señor Jesús, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque a pesar de esta situación tú has estado y estás con nosotros y estarás, como dice tu santa palabra. Bendito seas, Padre. Yo te pido de todo corazón que tú te agrades de todos estos cantos, de estos signos, que todo lo que te hagamos, Padre, y que bendigas, Padre, el sermón que será expuesto. Bendice a cada uno de mis hermanos que están viendo desde su casa, Señor, este culto, que sea para una gloria tuya nada más, pero que también, Señor, que alimente de su cuerpo, su alma, su espíritu, Señor Jesús. En el nombre de Cristo, Padre, te dedicamos este culto para una gloria tuya. Amén. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Bien, los avisos, usted y yo prácticamente lo sabemos. Los miércoles tenemos una cita con el hermano Ángel a las 6:45. Como ustedes se pudieron dar cuenta, hermanos, estamos implementando un nuevo programa para que haya más participación de ustedes, ¿verdad? Que ustedes se puedan conectar, que los podamos ver, ¿verdad? Y que juntos podamos pues interactuar en este nuevo programa que estamos implementando. También recordar que los hermanos tienen una cita con el pastor Fausto, ¿verdad? Los viernes a las 7, ¿verdad? Y en distintos horarios se nos están llevando un discipulado. Y bueno, ahí no hay que olvidar también las despensas que son muy importantes. En esta semana, gracias a Dios, pudimos repartir entre 5 y 7 despensas a familias, ¿verdad? A hermanas y hermanos que lo necesitan en la congregación. Bien, hermanos, vamos a escuchar ahora estos hermosos himnos, estos hermosos cantos. Y ahí en casa, hermanos, con su esposo, su esposa, sus hijos, la abuelita, no sé, alabemos, cantemos a nuestro Dios. Con todo gozo, hermanos, a pesar de que estemos ahí y a pesar de que muchos ya querramos salir, hermanos, alabemos con todo nuestro corazón a nuestro Dios. Su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz no sufrió muerte cruel y así de los cielos las puertas abrió. Dando al Señor, oiga el mundo su voz. Dando al Señor.
pecho diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin demorar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Bien, hermanos, gracias a Dios por estos hermosos himnos, estos hermosos cantos. Viene la predicación que sin duda será de gran bendición para nuestras vidas. Dejo el tiempo al hermano que traerá la predicación. Buenas tardes, buenos días. Damos gracias a Dios por la oportunidad, por la bendición de podernos comunicar por este medio. Y bueno, agradecemos a Dios por sus bendiciones. Gracias por sus oraciones, por los compañeros que les solicité que oráramos, los compañeros de trabajo de la universidad. Gracias a Dios, al menos el compañero Mario ya está en casa recuperándose de todo esto. Muy bien, yo quisiera en esta tarde, en esta hora, en esta mañana, quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo número 19, y vamos a leer los versículos 1 al 10. Lucas 19, 1 al 10. Vamos a leer ahí, ustedes me pueden seguir ahí con su vista. Dice la escritura de la siguiente manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Voy a repetir el versículo 10 y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su dirección, su bendición para el tema, para la predicación de esta ocasión. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad, por la bendición que usted nos concede de podernos, Señor, reunir a través de este medio, en esta forma, y poder venir a su palabra y dejar que ella sea, Señor, quien acomode las cosas a cada necesidad en esta tarde, en este día, y podamos, Señor, responder a lo que usted nos quiere comunicar, nos quiere enseñar en esta ocasión. Señor, te ruego que me uses para hacer bendición a mis hermanos y a todos los oyentes, Señor, que de alguna forma estarán viendo este video. Te ruego, Señor, que pueda ser de bendición lo que hoy estudiemos en su palabra.
Toma control de todo, Padre, y que su Espíritu Santo nos dirija en la meditación, en escudriñar su palabra en esta ocasión. Se lo rogamos, se lo suplicamos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. El versículo número 10 dice de una vez más: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién es ese Hijo de Hombre? ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se describe en la Escritura, en la Biblia, desde muchas porciones, desde muchas situaciones. Y empezamos, por ejemplo, ahí en Génesis capítulo número 3. Génesis capítulo número 3, versículo número 15. Ya está haciendo la Biblia una descripción del Señor Jesucristo. Y dice así, Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando cuando Adán y Eva pecaron y cómo el Señor iba a traer la solución al pecado del hombre. Y le está diciendo a la mujer: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Ya el Señor, ya nuestro Dios, ya estaba enfocando el destino, ya estaba diciendo quién es el que iba a rescatar lo que se había perdido, como dice el Evangelio de Lucas. En el libro de Isaías, en Isaías capítulo número 7, Isaías capítulo número 7, dice la Escritura, y otra vez resaltándonos la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, capítulo 7, versículo número 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y vemos luego que la palabra Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. En el libro de Isaías, capítulo número 9, versículo número 6, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando la Escritura? Está hablando nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos vamos a buscar, nos pasaríamos la vida escudriñando versículo a versículo lo referente a nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos ahora al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo número 4, versículo número 4, dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Una vez más, dice aquí, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. En el Evangelio de Juan, capítulo número 10, versículo número 10, sigue hablando de la persona del Señor Jesucristo y dice también de la siguiente forma. Juan capítulo 10, versículo número 10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor está haciendo la aclaración de por qué vino a este mundo. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 20, dice ahora también de la siguiente forma. Mateo 20, versículo número 28. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y un versículo muy conocido, Juan 3:16, dice de la siguiente forma también: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si vamos finalmente allá al Lucas capítulo número 19, vemos ahora en el versículo número 10 lo siguiente:
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y está ahora el Señor Jesús haciendo de estas palabras un ejemplo claro, está mostrando un ejemplo palpable al llegar a la casa de Zaqueo. Miren lo que dice el versículo número 1, 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. El Señor planeó esa tarde, ese día, ir a Jericó. Él planeó ese encuentro con Jericó. ¿Pero por qué? Dice versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Tal vez era un poquito más bajo que yo, ¿verdad? A lo mejor yo todavía me lo llevo. Pero a lo que voy era un impedimento tenía Zaqueo un impedimento físico para poder ver a Jesús, que iba a pasar tal vez por su calle principal. Y la solución que él encontró era de subirse, adelantarse a la comitiva y llegar a un árbol, subirse ahí y desde ahí poder conocer al Señor Jesús. Pero el plan del Señor Jesús, dice el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahora en el contexto podemos ver que el que estaba perdido y requería ser encontrado y ser salvo era precisamente Zaqueo. Y el tema de esta tarde, el tema de este día es conociendo el corazón de Jesucristo. Fíjense bien, conociendo el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Conociendo el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que ya el versículo 10 nos da un esbozo de lo que había en el corazón, y no solamente en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, sino en el corazón del Padre. ¿Por qué? Porque Él planeó mandar a nuestro Señor Jesucristo y con el propósito de buscar y salvar lo que se había perdido. De buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros solamente podemos buscar a la gente, pero no podemos salvarle. Pero Jesús sí podía hacer esto. Y el versículo 10 otra vez de Lucas 19:10 nos muestra el corazón del Señor Jesucristo en buscar y salvar lo que se había perdido. Cierta ocasión el Señor Jesús andaba con sus discípulos, andaba caminando con sus discípulos, pero ya mostraba el Señor Jesús desde su niñez el interés, y ya estaba en su corazón el plan del Padre de buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús, sus padres lo llevaron a Jerusalén, vinieron de su lugar de origen, vinieron a las fiestas de Jerusalén, habían terminado las fiestas, regresaban a su lugar de origen, y el Señor Jesús no iba con la comitiva, no iba con la familia, sino que algo pasó y se regresaron los padres porque Jesucristo no iba con ellos. Y cuando lo encontraron precisamente en el templo. Y después de hablar con él y de decirle, ¿verdad? Oye, ¿por qué no hiciste esto? Él respondió unas palabras muy importantes que le dijo a sus padres. ¿Y cuáles fueron esas palabras? Bueno, están allí en el Evangelio de Lucas 2:49. Y Jesús le respondió a sus padres, ¿verdad? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Imagínense ustedes la respuesta de un niño de 12 años. Uno puede pensar, ¿qué interés puede tener un niño en las cosas de Dios? No, los niños pueden tener interés en las cosas de Dios. Jesús ya nos está diciendo que Él desde esa etapa de su vida, su propósito en la vida ya lo entendía. Y Lucas nos dice y nos muestra el corazón de Jesucristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En cierta ocasión, Él andaba con sus discípulos y llegó a un lugar. Y en ese lugar había un pozo. Ya creo que van a ubicar ahora sí que
el encuentro que tuvo el Señor Jesús en ese pozo. Sus discípulos, Él les dijo, vayan a comprar comida al pueblo más cercano. Y Él se sentó a descansar a la orilla de ese pozo, cuando de repente llegó una persona ahí, y esta persona llegó a sacar agua. Era una mujer, y el Señor Jesús le dijo, mujer, dame de beber. Y la mujer le empieza a decir, Señor, tú eres judío. ¿Cómo lo ubicaba? Pues tal vez por la vestimenta, por la forma de hablar, X cosas. Esta mujer distinguió de Jesucristo y le dijo, tú y yo, nuestro pueblo no hay armonía, ¿verdad? Hay discrepancia, hay pugna entre samaritanos, por ella es samaritana, y judíos. No nos llevamos, ¿verdad? No hay comunión. Pero ahora, la mujer solamente estaba viendo a un judío. Pero Jesús era más que un judío. Y el propósito de estar ahí en ese momento y todo el desarrollo de la plática con la mujer llegó al momento cuando el Señor Jesucristo le dijo, ¿verdad? Vienes a sacar agua a este pozo, pero esta agua no te quita la sed, te la quita temporal. El agua que yo te puedo dar es un agua que te va a quitar la saciedad, la sed, y vas a quedar saciada totalmente. Y la mujer enseguida dijo, dame de esa agua para que yo no tenga que ver la necesidad de venir a este pozo y llevarme agua aquí en mi garrafón Ciel. No era Ciel, ¿verdad? En mi cántaro. Bueno, entonces vemos aquí que la Escritura, el Señor Jesucristo pasó por ese lugar, estuvo en ese lugar, se encontró con esa mujer, y esa mujer, cuando llegó a ese punto, el Señor Jesús le dijo, bueno, para que yo te pueda dar esa agua, no solamente la necesitas tú, sino la necesita tu familia. Ve y llama a tu esposo para que puedan los dos o la familia completa tomar esta agua, porque no nada más es para ti, es para toda la familia. Y la mujer automáticamente tal vez le traicionó su consciente y dijo, no tengo marido. Y le dijo al Señor, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, el que tienes ahorita no es tu marido. Y se quedó sorprendida y le dijo, me parece que eres profeta. No era profeta, era el Salvador del mundo. Era nada menos que el Cristo, que después se le reveló a esta mujer que era el Cristo. Y esta mujer, cuando se vio descubierta en su vida, se vio ya totalmente con su vida descubierta, fue rápidamente a Samaria, le dijo a toda la gente, seguramente vino con su esposo o con el que estaba viviendo en esa ocasión, y vemos cómo el Señor Jesucristo, su corazón es de buscar y salvar lo que está perdido. Esta mujer tenía una vida destrozada, una vida, vamos a decir, moral totalmente deshecha. Ella, con tal de ser tal vez feliz, con tal de encontrar la felicidad, tomaba un hombre, no encontraba la felicidad, soltaba ese, se iba con otro, en fin, una familia, una vida totalmente en añicos. Pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una vida perdida de esta mujer, un matrimonio deshecho, una vida arruinada, y Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el Evangelio de Juan, capítulo número 3, también hay una historia. Allí está la historia cuando Nicodemo llega a buscar a Jesucristo. Y dice la Escritura que llegó la descripción de Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él hablándole a Jesucristo, él mostrando una elocuencia, él mostrando tal vez una teología de cómo veía a Jesús. Pero Jesús, conociendo el corazón y conociendo al hombre perfectamente, le dijo, mira Nicodemo, párate tantito. Le dice luego, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y empieza el diálogo ahí con Nicodemo. Y llegamos al punto
en que podemos describir, la Biblia describe que Nicodemo, con su religiosidad y con todo su conocimiento de las cosas de la ley del Señor, estaba perdido. Vemos ahora, seguimos viendo el sentir, seguimos viendo el corazón del Señor Jesucristo en buscar y salvar lo que se había perdido. Y un ejemplo más, un ejemplo que nos muestra la realidad del asunto del corazón de Jesucristo. Allí en el Evangelio de Lucas, capítulo número 23, el Señor está siendo ejecutado, está crucificado, y a los lados de él están dos malhechores. Y el diálogo dice aquí la Escritura, Lucas capítulo 23, versículo número 39. Y un segundo ejemplo lo podemos encontrar ahora en el Evangelio de Lucas, capítulo número 23, los versículos 39 en adelante. Y aquí podemos ver cuando el Señor Jesucristo estaba siendo ejecutado en la cruz. Y dice la Escritura de la siguiente manera: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dígame, hermanos, si no todos estos versículos y estos ejemplos nos muestran el corazón de nuestro Señor Jesucristo en buscar y salvar lo que se había perdido. En segundo lugar, podemos ver ahora algo más que muestra el corazón del Señor Jesucristo. Allá en el Evangelio de Mateo, ahí podemos ir, capítulo número 9, Evangelio de Mateo, capítulo número 9, los versículos 35 al 38. Dice la Escritura de esta forma, Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. El Señor Jesucristo, vean las acciones que Él estaba realizando en las ciudades y en las aldeas. Dice versículo 35, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Su corazón se muestra todavía aquí. Pero ahora él ve las multitudes y ve lo grande que es esto, lo extenso que es esto de las multitudes, pero él tiene un sentimiento especial hacia las multitudes. Su corazón se estremece y dice, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas, estaban sin amparo, estaban con peligros, estaban por venir una destrucción a sus vidas, y dice que estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y luego dice a sus discípulos, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. En primer lugar vimos, conociendo el corazón de Jesús en buscar y salvar lo que se había perdido. Y en segundo lugar vemos que el Señor quiere o busca obreros, necesita obreros que tengan también un corazón como el suyo,
que tengan un corazón como el suyo, que se involucren, que vean la necesidad de la gente. Sí, su necesidad material, sí, su necesidad física, pero básicamente la necesidad de salvación, la necesidad especial por la que Jesucristo vino. Jesucristo dice Juan, Evangelio de Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora nos está diciendo el Señor, hay obreros muy pocos. ¿Pocos cómo? No tanto que hubiera pocos en número, porque sí había obreros, pero pocos con el corazón, pocos con el sentir, pocos con el enfoque del Señor Jesucristo. Poco con el enfoque que el Padre Celestial puso para buscar y salvar lo que se había perdido. Hermanos, qué bendición de que alguien tocó a nuestra puerta o alguien vino a nuestra familia y vino con el Evangelio. Hermanos, no es mucho lo que a veces hizo esa persona, pero estaba con el corazón de Jesús, de buscarnos y llevarnos al conocimiento de Jesucristo, llevarnos a Jesucristo, conociendo mucho, conociendo poco, pero su corazón estaba para que nosotros fuéramos salvos y llegar a ser hijos de Dios. Hermanos, esos obreros necesita Jesús en este día. Esos obreros necesita Jesús en este día. Hermanos, cuán importante es que nuestra iglesia tenga obreros, pero obreros con el corazón de Jesucristo. Obreros que respondan al llamado de Jesús, pero al llamado con ese corazón para hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Dios necesita obreros con ese corazón. Dios necesita obreros con ese estilo de vida, con ese estilo de vida. Él vio la necesidad y no dijo, ay, pobrecita de estas multitudes, ay, siento mucho por lo que están pasando. No, él dijo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Él ya se iba, él veía la gran multitud y él les decía ahora a sus seguidores, necesito obreros, pero necesito obreros con esta calidad. Así los quiero, así de involucrados, así con este ferviente deseo de buscar y hacer algo por la necesidad de los perdidos. Hay una historia cuando el Señor Jesús estaba en una casa y había un paralítico y todos los que iban a Jesús pues encontraban la sanidad. Y los amigos vieron a este paralítico y dice que llegaron a la casa y no podían entrar. Y entonces abrieron un hueco por la parte de arriba de la casa y bajaron al paralítico. Aquí, ¿qué podemos decir, hermano? ¿Qué podemos pensar aquí? ¿Que esos amigos estaban interesados o no estaban interesados en que ese enfermo sanara? Claro que estaban interesados. Y así debemos nosotros de interesarnos, por la sanidad de la gente, pero más que nada, porque sus almas sean salvos. Número 1, conociendo el corazón de Jesús. Número 2, Dios necesita obreros. Necesita obreros con un corazón como el de Jesucristo. Número 3, Jesús necesita obreros que busquen a los perdidos. Jesús necesita obreros que busquen a los perdidos. En el Evangelio de Juan, capítulo número 20. Evangelio de Juan, capítulo número 20. Mire estas palabras. A veces leemos de corrido y no paramos en lo que la Biblia nos enseña. Capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo, otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo vino Jesús? Con un corazón para buscar y salvar lo que se había perdido. Y ahora, ¿qué le está diciendo a estos? Paz a vosotros.
como me envió el Padre, ahora quiero que ustedes vayan y hagan la obra que se necesita hacer. En Hechos capítulo número 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué bendición! Porque desde Jerusalén a Veracruz creo que estamos en el último punto de la tierra con respecto a Jerusalén, y nosotros fuimos salvos porque alguien tuvo el corazón de Dios, porque alguien tuvo aquella pertinencia, aquella cosa de buscar lo que se había perdido. Hay una ilustración que en cierta ocasión yo escuché con respecto a una central de bomberos. ¿Conocemos una central de bomberos? ¿Tenemos la idea de lo que es una central de bomberos? ¿Cuál será el objetivo principal de una central de bomberos? ¿Cuál será? Creo que es apagar fuegos, apagar incendios y rescatar personas. Díganme si no, ese es el objetivo principal de una central de bomberos. Apagar fuegos, apagar incendios y rescatar personas. La ilustración se narra de esta manera. Los bomberos están encuartelados en la central. No pueden salir porque en cualquier momento suena el teléfono, la alarma de la llamada diciendo: auxilio, auxilio, se quema la casa y hay gente atrapada. Pero en el cuartel se necesitan personas para su funcionamiento mientras no hay emergencias. ¿Y qué se necesitan? Como no pueden salirse, no pueden irse, tienen que tener un cocinero. ¿Y ese cocinero para qué? Bueno, para preparar la comida para todo el personal. Se necesita un hombre o alguien que trabaja los trabajos de mantenimiento, tanto mecánico como eléctrico. Podemos decir, necesitamos a alguien de mantenimiento. Se necesita un intendente. ¿Qué hace el intendente? El intendente barre, trapea, limpia todas las áreas. Se necesita alguien que conteste las llamadas, ¿verdad? Bueno, y finalmente a lo mejor necesitamos un administrador. Y también podríamos necesitar se podría necesitar un instructor para estar capacitando constantemente a los bomberos. Pero recordemos, ¿cuál es la actividad principal de la central de bomberos? Apagar fuegos, apagar incendios y rescatar personas atrapadas. Imagínense que están los bomberos, cada quien ocupados, el cocinero preparando el arroz, el mecánico abajo de un vehículo apretando tuercas, el intendente barriendo, el administrador pues haciendo todo el trabajo administrativo, el instructor preparando su curso para los bomberos. Y de repente el que atiende las llamadas, suena el teléfono y le dicen: por favor, tenemos una urgencia en tal calle, en tal persona, y la casa se está quemando y hay gente atrapada. Pero el cocinero dice: no, yo no puedo ir, porque estoy cocinando, se me quema el arroz. El mecánico dijo: no, yo no puedo ir, estoy apretando tuercas acá. El intendente dice: no, yo estoy limpiando. El administrador: no, estoy haciendo el estado de cuenta aquí y todo esto. Ahora, ¿quién iba a ir a apagar entonces el incendio? Miren, esto nos muestra algo que efectivamente a veces sucede en nuestras iglesias. Y esto muchas veces son actividades que estamos haciendo dentro de la iglesia. Hay un cocinero, alguien cocina, alguien hace el trabajo de mantenimiento, alguien hace esto, alguien hace el administrativo, alguien hace el instructor. Instructores son los maestros de escuela dominical. Pero afuera hay una emergencia. ¿Cuál es la emergencia? Gente perdida, gente que está a punto de irse a las llamas, no de una casa en llamas, sino a las llamas del mismo infierno. ¿Y cuántas veces nosotros, por no tener el corazón de Jesús, de buscar y salvar lo que está perdido,
nos encerramos en nuestra actividad y no vamos a hacer y a realizar la tarea que Dios quiere que hagamos. Esta ilustración nos puede caer muy a la medida en este tiempo y reconocer que en verdad es importante la tarea del cocinero, es importante la tarea del mecánico, es importante la tarea del administrador, es importante la tarea del instructor, pero hay una necesidad de una emergencia. ¿Y quién tiene que ir? Los bomberos. ¿Quién tiene que ir? La iglesia. Y voy a terminar con unos versículos. Allá en el Evangelio de Mateo, creo que es muy conocido, demasiado conocido, lo que vamos a leer en el Evangelio de Mateo. Dice el Señor Jesús de esta manera. Evangelio de Mateo, capítulo número 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa esto? Que Él tiene todo poder para hacer ahora lo que va a decir. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Allá en el Evangelio de Mateo, capítulo número 28, versículos 18 al 20, veamos lo que dice el Señor Jesucristo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo, con toda la autoridad, pero más que con toda la autoridad, con aquel corazón, con aquella situación de ver la necesidad de la gente perdida, le está diciendo a su iglesia: iglesia, vayan, háblenle a las gentes. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Para que una persona inicie su discipulado, tiene primeramente que haber aceptado a Jesús como su Salvador. Y ahora dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si recordamos las cosas que hemos estado estudiando, vemos que el Señor Jesús, cuando llegó a Jericó, vio la necesidad de un hombre perdido. Vio a este Zaqueo, siendo un hombre rico, siendo todo su vida arreglada materialmente, pero espiritualmente estaba perdido. Y Jesús puso el dedo en la llaga y le dijo: hoy ha venido la salvación a este hogar. Hoy llegó Jesús, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Termino. En Proverbios capítulo número 24, miren lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 24, versículo 10 y 11. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Hermanos, Dios nos puede reducir las fuerzas. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Dios nos dice que hay una necesidad. Dios nos dice que hay algo allá afuera que tenemos que ir y buscar lo que está perdido. Termino con lo siguiente. Alguien escribió esto: que el Señor Jesús, llegando a la presencia del Padre y sentándose a su lado, eso fue algo que no está escrito en la Biblia, pero fue algo que se está pensando o se escribió. Y el Padre le preguntó a Jesús: oye, qué bueno que ya todo el plan de redención se acabó, está cubierto. Sí, Padre, todo está cubierto, todo pagado. Oye, ¿y a quiénes dejaste allá abajo para hacer la obra? Pues a la iglesia, sí. ¿Y quiénes están en este momento en la iglesia? Pues está Mateo, está Marcos, está Lucas, está Juan. Pero no, Pedro te negó. Sí, pero ya arreglamos el asunto.
Pero no, Juan es de los corajudos y que... Sí. ¿Y si fallan? Pues si fallan, no hay más quien haga la obra. Hermanos, qué bendición por el Espíritu Santo, porque ayuda al creyente a sentir como siente Jesús y ver el objetivo de Jesucristo. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que está perdido. Qué bendición si después de este encierro estamos encerrados, pero venimos a Jesús y le decimos: Señor, yo no veo las cosas que tú ves. Me estoy viendo más a mí, a mi alrededor y a mi familia, a mis circunstancias materiales. Y no estoy viendo que mi vecino, no estoy viendo que un pariente, no estoy viendo esto, no estoy viendo aquello. Imagínate que hoy en la noche Dios viniera por su iglesia. El vecino se quedó, el pariente se quedó. Y no porque no tuvimos la oportunidad de hablarles, sino porque no quisimos ir y exponernos a lo que sea, pero dejar el mensaje de la palabra de Dios. Les voy a pedir un favor, hermanos. Esta semana me encontré a un compañero de la universidad. Iba con su botellita, iba hasta medio borracho. Le dije: oye, tú eres fulano. Y se para el hombre y me dice: ¿de dónde me conoces? La universidad. Y me dice: sí lo soy. Y le empecé a dar algunos datos de cuando estuvimos estudiando. Dice: sí me conoces. ¿Dónde vives? Aquí a una vuelta, aquí a la cuadra, en la casa tal. Cuando quieras, ven a visitarme. Ya tengo la oportunidad. ¿Qué cree que me dijo Dios en ese momento? Cuando estaba preparando este mensaje, se llama Ernesto. Tienes que ir a hablarle a Ernesto, porque está perdido. Y hermanos, les pido oración por Ernesto. Espero que en estos días yo vaya a visitarle y presentarle el plan de salvación. Si acepta, gloria a Dios. Si no acepta, es responsabilidad de él. Pero mis manos quedarán limpias de la sangre de Ernesto. Hermano, hermana, Dios te quiere usar. Dios te puede usar. Pídele a Jesús que tengamos un corazón para buscar a los perdidos. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por la bendición de que podemos ver tu corazón. Un corazón cargado por los perdidos. Y no solamente un sentimiento efímero, sino un sentimiento bien marcado para ir a la cruz, ir a la tumba, resucitar, y con toda autoridad a tu iglesia ahora le dices: iglesia, por favor, vayan a hablarle a los perdidos. Allá afuera está el asunto. Es importante lo de adentro, sí es importante. Es necesario lo de adentro, sí es necesario. Es necesario la escuela dominical, pero es necesario salvar la gente. No nos salvamos nosotros, se salvan por oír el evangelio, y tenemos el evangelio. Sí, hermana, tal vez hermano, tú dices: yo no sé, yo no puedo, yo no sé mucho, pero en algo te puedo ayudar. Y podemos ir los dos y podemos hablarle a la gente, y Dios nos puede ayudar, y de esa manera la gente pueda venir al conocimiento de la palabra del Señor. Hoy pudimos ver el corazón de Jesús, la compasión por la gente, y quiere obreros, pero obreros con un corazón para buscar a los perdidos. Usted puede ser ese obrero, y un día, cuando estemos en su presencia, Él nos diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Todos con los ojos cerrados, nadie viendo. Todos con los ojos cerrados, nadie viendo. ¿Cuántos en esta hora pueden decirle al Señor: Señor Jesús, y ciertamente yo estoy participando en tu obra, pero soy bombero? Y tú dices que el bombero va a apagar fuegos y salvar gente. Y Señor, yo soy cristiano, soy miembro de tu iglesia, y tú me llamas para ir a buscar gente perdida. Aquí estoy, Señor.
Úsame si quieres usarme. Y dame la bendición de ver gente salva. Qué hermoso sería ver gente detrás de nosotros llegando a la gloria, porque usted nos los dio, que fuimos instrumentos para que ellos le conocieran a usted. Creo que será el gozo más grande de ver que detrás de nosotros traer gente que fueron salvos, porque tuvimos la valentía y tuvimos un corazón para irlos a buscar. Señor, en esta hora estás oyendo la oración de mis hermanos, pidiéndote tal vez un corazón así. Yo te ruego, Señor, que nos des un corazón, y tu iglesia puede crecer a un número. No nos interesa el número, nos interesa que tengamos un corazón como tú lo tienes por la gente perdida. Gracias, Dios, por este mensaje que nos has ayudado. Pero ahora voy a cambiar la oración y la invitación. Tal vez alguien está escuchando este mensaje y tal vez alguien puede decir: pues yo estoy perdido, yo no sé si hoy muero, a dónde voy, si yo creo que no voy a la gloria con Dios. Hoy puedes tú venir a Jesús. Este mensaje puede llegar Jesús a tu vida si tú te entregas a Él, si tú vienes a Él y le dices: sí, yo soy pecador, yo me reconozco pecador, si yo muero no voy a tu presencia, no voy a tu gloria, pero ahora veo que tú te interesas por los perdidos. Yo estoy perdido, Dios, sálvame por favor. Y vienes a Él y le dices lo que eres pecador, pero te arrepientes de tus pecados y quieres aceptar a Jesús como tu Salvador. Ahí tu lugar, ahí donde estás, dile esas palabras al Señor Jesucristo. Repite conmigo esa oración. Dile así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Si hoy muero, no voy a tu presencia, voy al infierno. Señor, no quiero terminar ahí. Señor, mi matrimonio se está desbaratando, mi familia se está desbaratando, desintegrando, y tú dices que puedes rescatar al que está perdido. Rescátame a mí, rescata a mi familia. Yo vengo hoy a ti, Señor, te recibo como mi Salvador. Entra a mi corazón, me arrepiento de ser pecador, me arrepiento de mis pecados. Sálvame, Señor Jesús. Permite que yo pueda caminar contigo y pueda gozar la salvación, y yo pueda ir por otros. Tal vez son mis familias, tal vez son mis amigos. Ayúdame, Señor. Padre, en esta hora te recibo como mi Salvador. Gracias, Señor. Padre eterno, en este momento, conoce el corazón. Conoce usted, Padre, el corazón de Jesús. Háganos, Señor, un trasplante de corazón para tener el corazón de Jesús. Se lo rogamos, se lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esperamos en Dios que podamos avanzar en las cosas de la iglesia. Son importantes, son necesarias, pero son también muy necesario ver hacia afuera y poder llegar con la gente que no conoce a Jesús y poderles enseñar el plan de salvación. Yo les animo, hermanos, a que si no lo sabe hacer, escríbame un correo, escríbame un WhatsApp. Hermano, no lo sé hacer. Te preparo material, te mando un video, hago un video, ¿verdad? De decirte: mira, así se hace, así se puede hacer. Y a lo mejor cuando nos reunamos, te puedo invitar: acompáñame, vamos a la calle, te digo cómo se hace, y a lo mejor tú lo vas a hacer mejor que yo. Y eso sería la mejor bendición de que Dios nos ha cambiado y nos ha dado su corazón para buscar a los perdidos. Dios te bendiga. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a tener un tiempo especial, como cada primer domingo del mes, en el que vamos a estar teniendo un tiempo de comunión. La comunión es a través de nuestro Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. La Biblia nos habla acerca de la importancia de celebrar la cena. Y dice la Escritura de que cada primer día de la semana los cristianos se reunían para el partimiento del pan. Este partimiento del pan implicaba tener dos elementos importantes. Uno era el jugo de uva o vino, y la otro era el pan sin levadura. Tenemos ahora la bendición de participar con esos dos simbolismos para poder tener un tiempo de comunión. Pero ¿quiénes podemos participar en la cena del Señor? Primeramente, los redimidos por la sangre de Cristo y que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que hemos tenido la bendición de pertenecer a una congregación.
Cuando nosotros tenemos esto, dice la Escritura que el Señor añade a su iglesia los que van siendo salvos. Por eso es muy importante que, en este caso, si hay los niños, los instruyamos, enseñándoles de qué trata la cena. Pero ellos todavía no pueden participar de la cena a menos que hayan sido bautizados. La Biblia no enseña el bautismo de infantes. Por tal motivo, todos aquellos que han tenido un encuentro personal con Jesús, que han pedido que el Señor entre a sus vidas y que han sido redimidos por el Cordero, entonces son los que podemos participar en ese tiempo de comunión y de la Santa Cena. Por eso es muy importante, hermanos, que tomemos este tiempo con reverencia, con solemnidad. Ahora vamos a tener un tiempo especial en el que si hay algo en nuestro corazón que necesitamos perdonar o pedir perdón, lo tengamos primeramente delante de Dios. Y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y es ahí donde nosotros debemos de pedir a Dios su dirección. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que su bendición esté con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de tu presencia, agradecidos, porque tú eres bueno y porque tú nos permites tener ese tiempo de comunión a distancia. Señor, por las diferentes circunstancias que hoy estamos viviendo y que tú has permitido que así sean, te pedimos que la comunión de tu pueblo no se pierda. Por el contrario, que sigamos avanzando, que sigamos creciendo, que sigamos fortaleciéndonos en tu poder, en tu amor y en tu gracia. Y permite que cada hermano que participará recuerde que tú diste tu sangre por cada uno de nosotros, y esto lo recordamos hasta que tú vengas por tu iglesia y podamos estar siempre contigo. Gracias, Señor, por este momento especial. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Dice la Biblia que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así que comamos el pan, que es el simbolismo del cuerpo de Cristo, que fue inmolado en la cruz del Calvario. Y después de un momento, vamos a orar con nuestro hermano Alejandro Bedián. Bendito Dios, Padre nuestro, gracias te damos por esta oportunidad que nos permite seguir participando, Señor, en esta Santa Cena, en esta conmemoración, recordando, Señor, que tu venida está pronto. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de compartir estos alimentos a la distancia con nuestros hermanos, Padre, y recordar, Señor, que tu venida está cerca. En el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén. Dice también la Escritura: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomamos y bebamos de este elemento que simboliza la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Oramos con nuestro hermano Ángel. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de participar de tu mesa. Gracias, Padre, por la sangre derramada en esa cruz. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias, Padre, cada momento tu misericordia se presenta. Gracias por cuidarnos durante esa temporada. Gracias por cuidar de tu iglesia. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tú nos das de acercarnos a ti cada día más. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Para terminar, hermanos, con ese tiempo de cena, dice la Escritura: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cristo viene y viene por su iglesia. Recordemos que esta es una gran bendición y es una promesa, es una esperanza para el pueblo de Dios. Independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, independientemente de la situación que hoy se pueda experimentar a lo largo de todo el mundo, Cristo viene y viene para llevarnos a su presencia y estar así siempre con el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, y estemos siempre en la presencia de nuestro Dios. Amén. Repetimos nuestro texto: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.